Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta. Hoy tenemos una visita, la segunda del podcast. Tenemos a una socióloga con nosotras y nosotros, Juliana Olmedo, graduada por la Universidad de Granada en Sociología. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, noches, días, cuando escuches esto. En primer lugar, darte las gracias por estar aquí, por aportar un poquito tu conocimiento en un tema bastante candente actual, que es el antifeminismo en general y en concreto también el antifeminismo en redes y como discurso, que es un poco lo que vamos a analizar hoy en el podcast. Juliana también tiene su faceta divulgadora, tiene un podcast que se llama Sociologueando, que pondremos en la descripción del podcast para que podáis echarle un ojo. Y bueno, diciendo esto, vamos a iniciar el podcast. Vivimos tiempos en cuanto a reacción antifeminista bastante duros. De hecho, hay un reportaje del Financial Times que advierte que la generación Z está bastante dividida ideológicamente y el factor a tener en cuenta en este caso sería el género. Que bueno, el género siempre ha sido una variable bastante importante en cuanto a la intención de voto, pero ahora se ve una cosa bastante alarmante y es que el género masculino está virando ideológicamente hacia posiciones más conservadoras, evidentemente esto vinculado a la extrema derecha. Leyendo datos concretos, en Estados Unidos las mujeres de entre 18 y 30 años muestran una inclinación hacia un punto de vista más liberal, que supera en 30 puntos porcentuales a los de sus pares masculinos, que se ha producido este viraje ideológico en solo 6 años. El estudio anterior mostraba resultados muy diferentes. En Alemania, por ejemplo, se está observando actualmente que hay también una diferencia de 30 puntos entre hombres jóvenes que adoptan posturas cada vez más conservadoras y mujeres de la misma edad con enfoques progresistas entre 18 y 30 años. En el Reino Unido es un poco menos, es un 25%, y en Polonia, donde hace tan solo unos meses, creo que fue en noviembre, se cambió gobierno, estaba gobernando la extrema derecha durante 8 años, los hombres entre 18 y 21 años respaldaron al partido de extrema derecha, Confederación, en contraste con solo una sexta parte de las mujeres jóvenes de la misma franja de edad. Bueno, esto es un poco el contexto sociopolítico del que se va a partir en el podcast. Y bueno, le doy ya la palabra a Juliana un poco para que también ella nos comente un poco qué opina al respecto. Y iremos viendo diferentes temáticas para aclarar un poco por qué está ocurriendo esto. Sí, bueno, pues en primer lugar, gracias, Álvaro, por presentarme, por invitarme a estar aquí. Para mí es un honor conversar contigo y bueno, ya metiéndome de lleno en el tema, sí que es verdad que yo creo que es casi obvio, ¿no? Que se ha visto esta brecha ideológica, digamos, entre mujeres, hombres y el voto más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Yo creo que al final los partidos de extrema derecha, ya sea en España, pero también en otros contextos, muestran un conservadurismo, un lugar en el que los hombres, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, estos roles o sea, el rol de género masculino, se siente como muy cómodo, ¿no? Al final conlleva una figura de poder, es eso, encuentran como un lugar cómodo para ellos, un lugar en los que pues se identifican entre ellos, se refuerzan mutuamente, ¿no? Unos a otros. Y a la misma vez creo que el voto femenino se ha visto cada vez más yendo como a la izquierda, al enfoque más progresista, también por al final el auge que está teniendo el movimiento feminista, que ya lleva tiempo en auge, pero que ahora con esta cuarta ola de la que se habla mucho, también el movimiento Me Too y todo esto como que deriva en esta... No es a lo que aspiramos, obviamente, pero es un poco lo que se podía esperar en un primer momento, ¿no? Sí, es un poco la reacción al avance, ¿no? Es algo bastante claro, que hemos visto muchas veces en contextos políticos a lo largo de la sí, historia, sí. por supuesto. Y también pienso que al final es algo que se mueve mucho a través de las redes sociales hoy en día, porque sobre todo los partidos de extrema derecha
utilizan las redes sociales para poder llegar a su público y sobre todo llegar a la gente joven, que es la que le interesa, ¿no? Como que ganar a esta gente que todavía a lo mejor no tiene tanta formación, no está tan informado sobre cualquier tema, pero bueno, las cuestiones de género, porque no hay una educación sexual como tal, que bueno, eso es otro tema, pero llegar a esta gente con el voto masculino, pero es que también con el femenino. Es que actualmente pasa mucho que las mujeres tienden a esta idea, ¿no? A seguir esta corriente antifeminista, porque el discurso que se mueve en redes es que el feminismo va en contra de los hombres y que quiere cargarse básicamente a los hombres. Sí. Entonces, no sé qué piensas tú sobre esto, pero yo creo que va mucho por esa vía, ¿no? De redes sociales y populismo y todas esas ideas. Sí, yo creo que, bueno, varias cosas de lo que has dicho. En primer lugar, en cuanto a que es algo atractivo, es una posición atractiva políticamente para los hombres, creo que es cierto, ¿no? Porque es una posición que te ancla en los privilegios que tienes donde no te tienes que mover. Es verdad que es una posición reaccionaria en cuanto a que es una posición que quiere conservar un estatus de poder y entonces reacciona, ¿no? A una reivindicación concreta, que en este caso es la reivindicación feminista, o también de movimientos o de colectivos oprimidos como el colectivo LGTB. Pero, claro, sí que es cierto que ahora esta reacción, ¿no? Yo creo que siempre ha pasado, ¿no? Cuando ha habido un avance feminista siempre ha habido también una reacción. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que ahora surge un contexto que sociológicamente es interesante a nivel de estudiar y de ver lo que está pasando, que es que toda esta socialización y toda esta vertiente de discursos se infiltran un poco a través de las redes sociales. Y las redes sociales, no todas, evidentemente, pues las redes sociales al fin y al cabo cada vez son más masivas, pero se utilizan más masivamente por las personas jóvenes. Entonces, la extrema derecha yo creo que ha hecho los deberes bien ahí y ha luchado la guerra cultural antifeminista en redes. De hecho, la sigue luchando y la sigue haciendo cada vez más fuerte. Y eso hace lo que hemos visto o genera los datos que hemos visto en el estudio, ¿no? De que hay una disparidad de género, pero aparte el estudio se centra en la población joven, ¿no? O sea, el estudio Claro. es hasta gente de 18 a 30 años. Mm. Entonces, eso es un poco también lo preocupante, ¿no? Porque lo que tú dices es, pues son personas que quizá no hay estudios, yo no he visto estudios, o sea, hay seguro, pero en este caso esto no hace referencia a eso. Pero seguramente habrán estudios de gente aún más joven, es decir, en edad de adolescencia, donde estos discursos también estén haciendo bastante mella. Claro, Entonces, claro, ahí surge pues un poco una alarma, porque en estas franjas de edad em, se absorben rápido los valores, se genera una identidad también o una base identitaria que luego es muy difícil de deconstruir totalmente. Mm. y, y claro, Sí, pues eso es alarmante en general. sí, es la socialización de las personas, ¿no? O sea, al final bueno, es un hecho que nos seguimos socializando incluso las nuevas generaciones en un sistema bastante patriarcal en el que los roles de género son muy claros, en el que el feminismo es algo nuevo, todavía con mucho por lo que luchar, pero sí que es verdad que yo creo que al final el hecho de que toda esta gente se mueva a través de redes sociales, porque es que es su vía de socialización, de comunicación, de contacto con el resto de gente, hace que todo sea mucho más rápido, ¿no? Llegue antes, entonces te dé menos tiempo a reflexionar acerca de lo que lees, de lo que ves en redes. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Sobre todo de los partidos de extrema derecha que hacen uso de estas vías, que es como, o sea, llegamos a ti lo antes posible para que no te dé tiempo, o sea, no te dé tiempo ni a reflexionar ni a que veas otras cosas, o sea, otro contenido contrario. Es como, esto es lo que te llega y la gente al final se queda con eso, que es, no, o sea, es normal, es, pues eso, es la socialización en su más pura esencia. Pero yo qué sé, yo creo que también algo complicado en cuanto a esto
es que no, bueno, lo hablábamos eso antes de empezar el podcast, que son discursos que vienen, o sea, son intrínsecos, ¿no? O sea, es como forman parte de la perspectiva desde la que se crea contenido en red. Entonces, lo difícil de esto es que no son discursos que se puedan como regular, o sea, muchos, yo qué sé, tiktokers, youtubers, todo este mundo de los influencers, de los gamers, un mundo muy masculinizado y no son discursos que se puedan o no son fáciles de regular porque al final no llaman a la acción, no estás haciendo apología de algo, sino que están, o sea, son parte del mundo, ¿no? Del sistema en el que vivimos. Sí, Entonces claro. a mí me preocupa el hecho de que sean, pues eso, sean ideas, sean discursos que no se puedan regular y que la gente joven siga recibiendo este contenido. Y hablo de la gente joven porque la gente adulta al final ya está formada, ¿no? Es otra cosa, es otro tema. Pero esta gente que se está formando es complicado. Sí, ¿no? Y aparte es como la gente joven en general, yo creo que no tiene a lo mejor herramientas para detectar estos discursos, es decir, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Que el patriarcado es un discurso o los discursos patriarcales dentro de la gente que genera contenido es algo cotidiano, es algo normalizado, ¿no? Porque es el sistema Claro. de género en el que nos movemos, el sistema de género que prima en la sociedad capitalista actual. Entonces, para una persona es difícil ver quizá conductas nocivas, incluso para los propios generadores de contenido, los propios youtubers o Mm, tiktokers o lo que sea, que no lo hacen a malas, ni mucho menos. Yo creo que la gran mayoría, sobre todo los que no se dedican a hacer contenido antifeminista exclusivamente, sino que básicamente es la ideología con la que se han socializado. Y entonces es normal que tengan conductas machistas, reprobables, etcétera. Luego, aparte, también lo que has comentado al principio, de un poco la comunicación, el estilo de comunicación que hay en redes actualmente, que es como muy rápido y muy poco amigable, con un mensaje más pausado, de mensaje crítico, de comparar visiones, mm, de mirar las cosas de una manera más rigurosa. Es todo como un clickbait, ¿sabes? En plan de a ver claro. lo que llama más la atención y con eso te quedas. Y también se genera unos discursos, entre comillas, no me gusta solo esa palabra porque se usa a veces con tintes un poco... Pero sí que es verdad que se polariza, ¿no? En el sentido de que se hacen discusiones enseguida entre dos bandos. Y claro, eso genera también como una reacción y una contrarreacción todo el Sí, rato en cadena, ¿no? sí. De dos bandos muy diferenciados que van a muerte. Que lo de que digo que no me gusta usar mucho lo de la polarización es porque yo entiendo, por ejemplo, que el movimiento feminista se cabre con muchas cosas de las que se cabrea, porque es que lo tiene que hacer. Pero sí que es cierto que en las redes sociales en general el formato comunicativo da pie a que el consenso sea muy difícil de lograr. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo veo Sí. sobre lo que has dicho. Mm. Sí, es lo que dices, al final es una reacción en cadena, es como, o sea, el feminismo está reaccionando al sistema patriarcal que ha primado durante toda la historia de la sociedad y ahora todo este discurso antifeminista está reaccionando a esta nueva ola. Pero yo personalmente lo relaciono mucho con el Me Too, ¿no? Es algo que se ha movido esencialmente en redes. Entonces, como que lo relaciono mucho a eso, como reacción al Me Too. Como sociólogos tenemos que ser críticos y tener un poco todo en cuenta, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es esta idea de no adoptar una visión general de las cosas, o sea, una visión que incluya varias perspectivas, ¿no? Al final, cada colectivo tiene como sus motivos para decir lo que dice y hacer lo que hace. Lo que importa es llegar al trasfondo de eso, o sea, por qué surge eso e intentar rebatirlo de la mejor manera. Me pasa y me viene a la cabeza el tema de la pornografía, ¿no? Bueno, leí en un artículo que estaba todavía el debate de si prohibirla o regularla en España. Y yo creo que no se trata de prohibirla, sino de ir al origen. O sea, ¿qué es la pornografía? ¿Por qué surgió así? ¿Por qué se origina de esa manera? ¿Y cómo afecta hoy en día? Entonces, hacerlo, o sea, educar.
más que prohibir o cambiar, intentar cambiar de raíz. Es como, al final para mí es todo educación. O sea, educación en redes y educación en general. No, tal cual, porque además, si te das cuenta, muchas de las medidas que la extrema derecha hace antifeministas a nivel político, ya no hablamos a nivel discursivo, sino de gobiernos de extrema derecha o ultraconservadores, muchas veces es atacar a iniciativas de educación sexual, de diversidad sexual, a iniciativas que hablan sobre el colectivo LGTBI, que intentan dar una educación en general sobre diversidad, feminismo, etcétera. De hecho, es una de las puntas de lanza, sobre todo de los discursos políticos y de las cosas que proponen, ¿no? Primero se lanza como un mensaje de miedo, por ejemplo, con todo el tema de la transfobia es algo bastante obvio, ¿no? Claro. A lo mejor si hay un contenido de educación sexual donde se habla de la diversidad, del colectivo LGTBI, etcétera, en adolescentes, pues bueno, se tilda un poco como algo alarmante, como que es un adoctrinamiento de género, es ideología de género. Lo vinculan muchas veces de una manera muy falaz y rastrera con la pederastia, por ejemplo, con cosas de ese estilo. Y es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Estamos hablando nosotros de la necesidad de ir a la raíz y la extrema derecha en realidad va a la raíz. En plan, de la raíz es eso. Ellos saben que el feminismo ha logrado muchísimo con la educación en los últimos años. Bueno, tú imagínate una persona de hace 40 años, lo que pensamos para alguien que, vamos, Claro. miraría un montón. Sí que es verdad que ha habido una reacción, pero no sé, la generación de nuestros abuelos, nuestros padres a nosotros, ahí ha habido, vamos, Sí, un no. desplazamiento ideológico espectacular. Y gran parte Pero es, sí. aparte, evidentemente, por el movimiento feminista, etcétera, pero por todas las herramientas que a través de la socialización, de la educación, de la pedagogía, han ido avanzando. Y bueno, la extrema derecha creo que lo tiene muy claro y también intenta ir por ese lado. Que aquí a lo mejor sí que se podría hacer una reflexión sobre el feminismo y qué estrategias debe seguir. Yo aquí tengo, vamos, un montón de dudas y me pongo un poco al margen porque intento mucho más escuchar que proponer. Pero sí que, por ejemplo, el otro día vi en el programa de Salvados que salía Enar, que es una Sí. cómica locutora que habla mucho de feminismo y tal desde el punto de vista del humor, pero bueno, en general hace crítica y sátira Sí, perdona, dime. En el programa de lo de Évole, De que lo de Salvados Évole. ya no, Sí, no es suyo. sí, sí, de lo de Évole. Creo que fue este domingo, creo. Y ella decía, como, o sea, estoy de acuerdo en casi todo lo que dijo, pero me suscitó una cuestión, ¿no? Porque ella decía, en realidad le estamos diciendo a los hombres que el feminismo va a ser bueno para ellos y en realidad eso es mentira, ¿no? Porque el feminismo lo que te hace es ceder privilegios, ser consciente de que has vivido una posición de dominante, Claro. que nunca has hecho digamos, tareas domésticas, que no has tenido que estar cuidando de tus hijos ni enfrentándote a la doble jornada, que no has tenido que enfrentarte a ningún tipo de comportamientos sexistas, por ejemplo, como con todo el tema del Me Too, que es algo, vamos, bestial, Sí. todo lo que sale cada vez más. Y entonces, claro, es un poco como eso, ¿no? Le está diciendo al hombre que el feminismo lo va a hacer como vivir mejor y más feliz, pero en verdad es algo un poco tramposo porque no es así, argumentaba ella. Pero claro, lo que dice ella es, bueno, da igual, hay que ser sinceros y decir que Claro, no es así. que hay que Claro, aceptarlo. hay que aceptarlo. Y luego también me surge a mí el debate, ¿no? Porque mmm, no sé, o sea, tengo dudas de, porque sí que es cierto que hay que cedes privilegios, obviamente, y que es algo, y que es un proceso, entre comillas, que no te va a aportar nada a corto plazo positivo, pero a largo plazo creo que sí que puede ser positivo. Yo por lo menos personalmente sí que he visto ese proceso en mí mismo, ¿no? De cuando te das cuenta un poco y haces una deconstrucción, etcétera, luego a la larga quizá puedes hacer frente mejor a muchos complejos o muchas cosas que desde el patriarcado las tenías como inamovibles y que además te causaban malestar. Obviamente esta es una posición de dominación, Sí, eso sí. obvio, pero claro, no sé si a lo mejor es muy buena estrategia ir con ese discurso
digamos, tan como a saco. O sea, yo te digo que estoy de acuerdo en lo que dice y que es verdad, pero también hay que dar un poco de, no sé, De esperanza. de esperanza, un poco de verano, pero bueno, luego a lo mejor cuando pasen 10 años pues estar mejor, Ya. no va a ser todo malo. A ver, yo creo que, o sea, a ver, principalmente, o sea, pienso un poco igual que tú, ¿no? O sea, sí que estoy de acuerdo con ella, con esa afirmación de que igual de primeras no es como algo positivo para los hombres, pero no es positivo realmente para la figura de hombre, ¿no? Ese rol marcado de masculinidad es bueno para las personas en general. Al final es lo que tú dices, o sea, la figura de hombre conlleva muchos privilegios y muchos derechos que con el feminismo muchos de ellos se pierden, pero es que también se ganan otros, que yo creo que es por donde hay que enfocarlo. O sea, el hombre no llora, el hombre no puede ser sensible, el hombre no tiene sentimientos, básicamente, ¿no? O sea, en esta idea que estoy tirando muy a la idea original, ¿no? Y a estos roles tan marcados, pero es que al final es así y a día de hoy sigue siendo un poco así, o sea, el maricón, el nenaza, el calzonazo, es todo eso, ¿no? Que es que, joder, también sois personas, quiero decir, también tenéis sentimientos y yo creo que lo que pasa es que no a todas las personas le vale ganar eso, o sea, a muchas personas les pesa más perder todos los privilegios, ¿no? O ciertos privilegios que tenía de esa posición de dominación de poder, le pesa mucho más que ganar lo otro porque no lo conocen, o sea, no se les ha dado y no lo llegan a conocer. Pero es que vuelvo a lo que he dicho antes, al final todo es educación y yo creo que enfocarlo de esta manera, que es un poco lo que tú, o sea, lo que preguntabas o cuestionabas, ¿no? El feminismo se tiene que enfocar de esta manera, desde mi punto de vista. Eh, todo el mundo gana. Algunos pierden, pero todos ganan algo, ¿no? Y yo creo que es educar un poco en eso. Es verdad que hay muchas ramas del feminismo, ¿no? Y que aunque sea un movimiento que originalmente era uno, luego se ha dividido en muchas cosas porque la izquierda siempre nos dividimos y luego pasa lo que pasa, pero que al final tiene un punto en común y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar sobre todo. Y también pues al final esto es o sea, lo que he dicho de que muchos hombres perderían como ese privilegio me refiero únicamente a esa figura de masculinidad hegemónica en la que voy a hablar un poco más porque me parece muy curioso lo que está pasando ahora a nosotros, sobre todo en lo que es la sociología y sociología de género, nos han enseñado como esta figura, ¿no? de hombre blanco, cis hetero y de lo que me hablabas tú de la revuelta de esta figura, ¿no? Como reacción. Y yo creo que al final esta figura se ha desconfigurado mucho últimamente. O sea, es como que él tiene todos los derechos y todos los privilegios a su disposición y no es culpa del hombre cis hetero blanco, ¿sabes? Es como... Lo digo porque últimamente, sobre todo en Twitter, en redes, veo mucho como por parte de las mujeres, no sé, no sabría si encuadrarás dentro del feminismo, mucho ataque a esta figura, ¿no? Es como, tú, hombre blanco, cis hetero, no puedes entender esto, no puedes formar parte de esto y realmente o sea, si se enfoca de esa manera, que es todo lo contrario a lo que estaba diciendo, al final no se va a llegar a ningún punto porque estás excluyendo de tu lucha a toda esta gente que realmente podrías educarla en, vale, tú eres de esta manera, no tiene por qué ser malo, puedes ceder, puedes cambiar, puedes o sea, incluirte en esta causa, ¿no? Y es que o sea, al final se está alejando mucho de eso, de lo que es el feminismo en su origen, yo creo. Claro. No sé, he dicho Sí, muchas cosas muy... a ver, has abierto ahí un melón que, vamos. Claro, yo entiendo que es también muy complicado compaginar, contarle a una persona, a una figura que a nivel individual no tiene culpa de nada, pero que como figura construida por la sociedad es una figura de alguien que está en una posición de dominación y que históricamente ha hecho cosas, su figura, no él en concreto, muy malas, es complicado a veces, claro, hacer ahí un acto pedagógico, ¿no? De, vale,
a ti individualmente no te estoy diciendo nada, pero la figura que a lo mejor tú te sientes identificado, históricamente tiene este bagaje que es un bagaje negativo. Claro. Entonces ahí yo creo que entra también mucho la culpa, sobre todo en nosotros, en los hombres cis, ¿no? Entra una culpa en el sentido de que muchas veces te sientes atacado, pero te sientes atacado en realidad muchas veces también porque te sientes culpable, porque ves actitudes en general que has hecho que te las están reprochando, que quizá tú no percibías como negativas, y entonces lo percibes como un ataque, etcétera. Entonces ahí hay como conflicto que yo creo que es inevitable que pase. Pero sí que es cierto que de eso, que yo creo que eso es inevitable y que es una situación incómoda, ¿no? O sea, estás hablando de un sistema de dominación y de un movimiento que está criticando ese sistema de dominación. Entonces, las figuras sociológicas que en este caso históricamente han tenido la posición de poder, es normal que cuando se les interpele y eso les resulte a ellos agresivo, en el sentido de, vale, me están diciendo Sí. que aquí yo soy el malo, entre comillas, por decirlo así muy coloquialmente. Pero sí que es cierto que a su vez estamos hablando en términos sociológicos, ¿no? A nivel individual, yo creo que obviamente. Claro, se tiene que buscar a los hombres cis, se vean también un poco reflejados en el movimiento feminista, en el sentido de, vale, me están diciendo esto, la acción de darme cuenta de lo que me están diciendo, de reflexionar sobre ello y en general intentar cambiar mi modo de comportamiento. Claro. Sí, yo en realidad lo que creo y lo que opino es que el problema viene cuando esas figuras pasan a sentirse víctimas y atacadas de manera, pues eso, ¿no? O sea, atacadas básicamente, no es que sientan culpa, que igual sí, y a lo mejor por eso les lleva a sentirse víctimas, pero al final victimizarte te hace ponerte en contra de, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, lo que se está dando ahora, relacionándolo con el principio de la conversación, que al sentirse de esa manera, estas figuras es donde encuentran ese apoyo entre sus pares, que se sienten de igual manera, y ese espacio que se les ofrece de nos apoyamos unos a otros, de comodidad tal, es el que les da, el que les da la extrema derecha, yo creo, que al final pues, basa su discurso político en gran parte en esta ideología antifeminista, que sí, obviamente muchas otras cosas, pero sobre todo es antifeminismo, anticolectivo LGTB, ¿no? O sea, todas estas figuras que están reivindicando sus derechos iguales que todo el mundo. Además, yo creo que hay lugares en los que se ha dado vuelta la tortilla de mala manera, ¿no? O sea, las mujeres sobre todo, que son mujeres y reivindican sus derechos y dicen, no, yo no soy feminista, porque vinculan el feminismo a algo a un movimiento súper incluso violento, ¿no? O sea, como demasiado fuerte, por decirlo de alguna manera. Yo no culpo al feminismo de nada, yo personalmente, pero sí que creo que hay como que intentar revertir un poco la situación, volver a posicionarse, o sea, volver a ubicarse, ¿no? No posicionarse, ubicarse en el panorama y decir, vale, ¿hacia dónde queremos ir realmente? O sea, porque es que al final se ha discernido mucho la situación. Y esto, hoy en día, yo creo que la forma en la que hacerlo es a través de las redes sociales. En redes sociales y en redes, o sea, en redes sociales tanto, pues yo que sé, Instagram, Twitter, ¿no? Y también, pues, creando diversos tipos de contenido, divulgando como hacemos nosotros. Sí, entrando un poco en todo el tema ya más cultural en el sentido de Gramsci, ¿no? De la hegemonía cultural. Yo creo que se ve ahora como una batalla cultural muy fuerte en redes, muy fuerte. Y creo que los posicionamientos de izquierdas van perdiendo en ese sentido. Sí. Incluso el feminismo, que hay muchas ramas, el más visible es el feminismo liberal, que tendría también, bueno, desde mi punto de vista ya más político que sociológico, tiene también bastantes aristas de donde se puede criticar muchísimo. Y luego sí que es cierto que creo que hay que diferenciar entre dos espacios, de lo que cuando estás hablando, por ejemplo, de
de cómo se sienten interpelados los hombres en la interacción con personas que están hablando del discurso feminista, o les están diciendo algo que les parece mal o lo que sea, a nivel de actitudes machistas, misóginas, etcétera. Creo que hay como dos grandes, dos diferenciaciones de grupos, ¿no? Creo que hay personas que están ya totalmente politizadas en círculos de extrema derecha, que son muy reaccionarios, es decir, que hacen apología de violencia hacia la mujer y el colectivo LGTBI de manera directa. Y ahí sí que creo que hay que denunciarlo de manera tajante, es decir, vale, yo te puedo entender y te puedo ayudar a mejorar, pero lo que estás haciendo está muy mal y lo voy a rechazar y lo voy a criticar sin tapujos. Y luego sí que hay como una gran parte también de personas en general, tanto mujeres como hombres, que están un poco como despolitizados, ¿no? Y que también tienen como una visión así un poco generalista, donde vinculan también pues al feminismo, sobre todo al feminismo quizás así más reivindicativo, más de izquierdas, como algo como radical también, ¿no? Como el otro polo o la otra cara de la moneda, ¿no? Por un lado está, digamos, el antifeminismo y la misoginia, digamos, y luego por otro lado está el feminismo radical. Y yo creo que eso es algo que ahí es donde deberíamos poner, digamos, el punto y el foco, porque no son los mismos polos. Yo creo que el feminismo quizá tiene que llegar o lo que tú dices, ¿no? Encauzar o elegir una estrategia comunicativa diferente a nivel cultural, pero tiene que ir enfocado también un poco a la gente que está dispuesta a cambiar y sobre todo también con una conciencia detrás de que lo está haciendo también contra algo, que es contra un movimiento, en este caso misógino reaccionario de extrema derecha, que es muy potente y que no se anda un poco con chiquitas. Entonces ahí es como muy complicado, ¿no? Porque a veces entrar además en un ámbito cultural de comunicación como las redes sociales, donde yo creo que ellos tienen ventaja por las formas de comunicación que hay ahí, Sí, que son como muy crispantes y muy totalmente. polarizantes, sesgadas, Mm. etcétera, se hace complicado. Yo creo que se hace complicado. No digo que no se tengan que jugar, porque es que además, y ahora me ha venido a la cabeza, yo he visto también como una cosa bastante curiosa, es que a nivel institucional el feminismo no ha parado de ganar, pero sin embargo a nivel cultural y mediático el feminismo muchas veces Claro. pierde. Evidentemente eso es porque detrás de pues, los grandes medios de comunicación, las empresas y el capital, pues hay un discurso patriarcal, hay figuras masculinas, hombres cis, casi todos, y ese discurso es el imperante también a nivel de género, ya no a nivel de capital, sino a nivel de género dentro de esas estructuras de poder. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A nivel institucional se ha ido ganando mucho. Yo creo que porque era cuestión de ir ganando un poco de terreno, ¿no? O sea, siempre ha sido una lucha, pero ahora a nivel cultural y a nivel, em, sí, en redes y todo este tema que estamos hablando, se ha vuelto una lucha contra algo muy fuerte, o sea, que ha vuelto a reaccionar, ¿no? Que se ha vuelto muy reaccionario. Y eso todavía, por suerte, por lo menos con el contexto español, no ha llegado a ese nivel institucional, ¿no? Porque, o sea, está pasando poco a poco, ojalá no vaya más, pero que al final esto que se está dando, esta lucha entre un movimiento y otro, porque es que al final se ha vuelto un movimiento antifeminista que antes no existía. Y, y eso no ha tomado un nivel institucional, pero sí que es verdad que se ve en el día a día. Y eso es bastante preocupante. Sí. Como has dicho, no existía, y que me ha venido a la cabeza también, claro, no existía porque no hacía falta, ¿no? En este caso, no habían habido avances institucionales aún tan, bueno, importantes en este caso, pero claro, ha sido una reacción total a todos los avances políticos, todo aquí con todo el tema de la ley trans o la ley ha sido la avalancha mediática, ha sido espectacular en redes, o sea, yo ya, evidentemente no me sorprendió, pero se nota, Sí, ¿no? Como hay un aparato mediático, lo que tú dices, que está vertebrado en el antifeminismo puro y duro. sí, no, totalmente. Además es que pasa una cosa que al final es un poco un arma de doble filo y es que en medios de comunicación, bueno, en medios de comunicación no, sino en redes, internet, YouTube, todo esto, ¿no? Ahora todo el mundo habla de todo.
En plan, da igual, que seas o de profesión o de donde vengas, qué posición tengas, todo el mundo opina de todo. Entonces eso genera que mucha gente que antes no participaba de todo eso porque no existía este mundo tan viralizado, no se le escuchara. Y ahora sí, para lo bueno y para lo malo. O sea, por eso digo que es un poco un arma de doble filo. Entonces hace que esta disputa entre corrientes, entre ideologías, entre movimientos, sea más grande aún y que seamos más conscientes de ella. Aunque sí que lleva existiendo un tiempo y lleva pasando un tiempo, es como que ahora es más visible. Entonces, bueno, pues ya es como otro tema aparte, pero también de qué forma se usan las redes de divulgación, de creación de contenido, todo eso. Yo lo veo sobre todo, bueno, sobre todo no, pero ahora se me viene a la cabeza también de lo que es como el mundo influencer, ya más allá de como los discursos políticos a través de las redes, ¿no? Pero el mundo influencer pasa mucho que, como he dicho antes, es un mundo muy masculinizado y que, si te das cuenta, yo pienso en influencers porque igual yo me muevo más o puedo conocer más de ese mundo, pienso en influencers de Instagram y son todas, o sea, todas las mujeres que pienso tienen que cumplir ciertos estereotipos, no pueden subir algo en lo que se les vea nada de más o de menos, o que tienen que salir así. Pienso en influencers hombres y vamos, o sea, salen como les da la gana y dicen lo que les da la gana. Y en eso también se ve que hay como claros roles también en este mundo, ¿no? O sea, que tú ves eso y dices, joder, es que no parece que hayamos conseguido todo lo que se ha conseguido. De hecho, antes, previo al podcast, te lo estaba comentando. No sé qué programa es, he visto algún fragmento donde se habla de las mujeres como fuera una mercancía y entonces se le da un valor monetario, no es monetario, pero se le da, digamos, se le aplica la palabra valor a la mujer, tiene más o tiene menos dependiendo de las relaciones sexuales que haya tenido o si se ha acostado con más o menos personas. Me dejó en plan como seco. En realidad es algo que me dejó seco, pero en realidad, si lo pienso, es un discurso más normalizado y es más viejo de lo que nos pensamos, ¿no? Lo típico de, no voy a decir la palabra porque si no luego en Spotify me lo cortan, pero bueno, la palabra despectiva llamando a la persona de clase que tiene relaciones sexuales más de lo normal con cierta edad, entre comillas de lo normal, no hay sí, que es la promiscuidad. No. Eso es eso. Pero no sé si me explico, ¿no? Lo típico, ¿no? De a lo mejor una chica en clase que ha salido en el último año con cuatro chicos, ¿no? Pues ya la estigmatizan, la insultan, se meten con ella. Sin embargo, si eso lo hace un chico es como el chulo de clase, el más guay, ¿no? Ese tipo de discurso es un poco lo que yo veo en ese tipo de contenido, ¿no? Y que eso evidentemente está pasando fuera de la red, online, en las clases, y luego los chicos y los chiquillos y tal, los adolescentes lo van a ver en TikTok y se sienten identificados y lo retroalimentan, ¿no? El valor positivo en cuanto a tener relaciones sexuales para el hombre, como si fuera un logro, como si fuera un logro, ¿no? Sí, eres exitoso. Y luego, en cuanto a la mujer, como si la desvalorizara, ¿no? Como si tuviera un valor que va restando. Vamos, me parece algo bastante... Ya te digo, que es algo habitual y que no es algo que salga ahora del movimiento antifeminista ni nada de esto. No. Pero que es fuerte. El body count que te llaman. Eso es, muy bien. Es que no me salía la palabra que se usa. Pero es algo que he visto siempre, yo creo que desde hace muchísimo, ¿no? Desde siempre. Sí, ahora se le pone nombre, pero realmente siempre ha existido. Claro, se le pone nombre porque coge el formato de las redes, ¿no? En plan de programas que hablan de eso, que llegan a audiencia de masas, entonces, claro, pues es como es algo súper nocivo que se debería, digamos, explicar, ¿no? A la gente joven, etcétera. Y estamos hablando de contenido de masas que está llegando a ellos y haciendo todo lo contrario, ¿no? Reforzando ese tipo de visiones. Sí, no, o sea, a mí me parece muy fuerte, pero es que al final es lo que estamos diciendo, que es que siempre, o sea, se le da, o sea, como la mujer pierde valor porque pierde esa pureza, o sea, la pureza con la que se vincula
la figura de la mujer y es que ha pasado toda la vida, que se piensa que, si es que es lo que yo te he dicho, que es la promiscuidad y al final si una persona es promiscua, ¿qué más da? O sea, quiero decir, yo creo que se vincula un poco con la idea de que la figura del hombre, ¿no? Esta construcción social del hombre reivindica como su derecho a la mujer, su derecho al sexo, y es como, no está, o sea, no está a disposición de nadie, no sé, se espera yo creo que un poco esto, ¿no? Que la mujer está a disposición de, y cuando no es así, has perdido tu pureza, has perdido la feminidad al final, si es que se trata de eso, de la construcción de la feminidad, digamos. Entonces, a mí me parece muy fuerte que se le dé nombre a estas cosas porque yo soy de la que piensa que si a algo se le pone etiquetas o a algo se le pone nombres porque hace falta reivindicarlo, no lo contrario, ¿no? O sea, yo no le pongo nombre a algo que no quiero que exista. El problema es que se le da desde una perspectiva que piensa que existe realmente como esa predisposición de la mujer al hombre y realmente es una mierda, hablando mal y claro. Iba a solo añadir que creo que, me repito un poco, pero creo que tiene mucha relación con la pornografía, toda esta educación en la pornografía y en estos roles tan marcados sexuales también, ¿no? Que hay que empezar por la educación, como ya he dicho. Que al final esta idea de que o sea, de que los hombres siempre están como más predispuestos al sexo y las mujeres no, entonces la mujer es algo que tienes que ganarte, ¿no? O sea, como pues la mercancía o la cosificación, sobre todo de la mujer. Joder, es que igual hay otros temas, ¿no? Por ahí metidos, que igual las mujeres no están tan predispuestas al sexo porque nunca ha sido algo que les satisfaga plenamente, ¿sabes? Y no sé, hay muchas cosas por ahí que entran en el mundo de la sexualidad sobre todo y que es donde más entra toda esta cosificación y mercantilización de la mujer y sobre todo del cuerpo de la mujer. Cuando veo ese tipo de discursos me viene a la cabeza, ¿no? Que se hace un ejercicio de cosificación brutal donde el cuerpo de la mujer, como tú bien has dicho, simplemente se contempla como una mercancía y no como que es el cuerpo de una persona sintiente y por lo tanto pierde valor en cuanto pierde exclusividad, ¿no? Que es también lo que tú has dicho. Y claro, es algo como muy ligado a patrones súper misóginos, ligados a la religión de hace siglos, Ya. pero sin embargo se han normalizado y se han como amoldado muy bien a los discursos individualistas y hipercapitalistas que hay actualmente en este tipo de programas. Normalmente vinculan también, por ejemplo, todo el tema de ser tu propio jefe, tienes que ser emprendedor, tienes que ser exitoso, físicamente tienes que seguir, o sea, tienes que estar musculado, tienes que ir al gimnasio, ¿sabes? Es como que se nutre mucho del individualismo y de generar una figura, digamos, estoica a nivel masculino. Y luego, aparte, la figura femenina la ven simplemente como si fuera un mercado de cuerpos, de cosas, pero que no sienten. La mujer está ahí y puedes acceder o no a ella dependiendo del valor que tú te crees o que vayas generando en el propio mercado masculino, pero que va con otras reglas, porque evidentemente el hombre es el hombre y la mujer es eso, un cuerpo, Sí. una mercancía a la que puedes acceder cuando se dan de bruces con la realidad, ¿no? Que es lo que tú has dicho. Por ejemplo, que la sexualidad femenina ha estado totalmente aparcada en cuanto a los debates sobre sexualidad y, por ejemplo, en el porno, donde todo está enfocado al placer masculino, entre comillas, y donde además se denigra muchas veces el cuerpo de la mujer, incluso se hace apología de la violación, etcétera. Claro, cuando se dan de bruces con la realidad, y es que a las mujeres, una, no les gusta eso, y dos, evidentemente están muy cabreadas, obviamente, movimiento feminista en general, porque todo ese tipo de discursos están cogiendo fuerza y se están, digamos, reivindicando, pues claro, se dan de bruces con una realidad que evidentemente les reacciona, ¿no? Les dice lo que, o sea, eres mala persona, eres una persona que este tipo de discursos al final construyen a gente machista y en general a potenciales maltratadores. Sí, no, totalmente. Es que además el hilo de lo que estabas diciendo de la mujer como un cuerpo, como el cuerpo como una mercancía, es como a la que puedes acceder, pero a la que si no accedes la puedes denigrar hasta la muerte, porque
O sea, todo esto, como tú dices, es ligado a como valores muy tradicionales, pero es que al final se sigue dando y lo seguimos viendo constantemente, que si violaciones, que si acosos, que... Porque es que al final parece que el feminismo ha logrado mucho y bueno, cada vez tiene menos por lo que luchar, pero es que, joder, telita. Telita con lo que hay. Yo creo que, o sea, que también es una realidad dura, ¿no? Que el movimiento feminista ha destapado como, digamos, la manta y lo que dices tú, o sea, y nos damos cuenta a lo mejor que lo que hay debajo da mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, no sé si Claro, has visto el caso de Carlos Bermúdez, que es un sí, director de cine, bueno, que ha salido sí, muy bastante, reciente. sí, muy reciente, que es un caso además que está bien para usar de ejemplo, porque es un caso de abuso, ¿no? De acoso, donde las víctimas no le denunciaron, pero luego sí que han comentado, ¿no? De que él ha tenido como comportamientos de acoso y de abuso sexual hacia ellas. Y aquí se ha visto como gran parte de la opinión pública no entendía en realidad, o sea, pues te digo por lo que queda por avanzar, no entendía en realidad, incluso se quedaba un poco dubitativo en plan de, vale, pero están como quejándose de que han sufrido abuso sexual con él, pero luego se han acostado con él otras veces y ya cosas así como el puro consentimiento, Ya, la gente no lo entiende, o sea, no lo tiene claro. claro, claro. Sí, sí, totalmente. Son cosas que todavía yo creo que hay que o sea, que hay que trabajar y educar a la gente, porque es como lo que tú dices, o sea, si tu pareja te viola, no te está violando. O si tu pareja abusa de ti, no, no está abusando de ti porque es tu pareja. Y no, es que va mucho más allá. O sea, mm, no es la relación, o sea, es que no se trata de las relaciones o tal, se trata pues eso de consentimiento, de mm, abusos, que yo creo que sí, falta mucha información por ahí. Y por eso pues está pasando lo que está pasando, porque la gente no se para a pensar, a investigar, a saber, a conocer. Entonces yo creo que ese es el gran problema de la sociedad actualmente, que no se trabaja en una educación general, en un conocimiento de las cosas. Es como, pues eso, todo muy rápido, todo muy... Que al final es de lo que se nutre también la derecha, ¿no? La extrema derecha, en, en personas que sean lo menos críticas posibles, que reflexionen lo menos posible para tenerlas a su disposición. Que al final es que es lo mismo que ha hecho siempre el patriarcado. Sí, no, es que yo creo que la extrema derecha como que al fin y al cabo no tenemos que olvidar que detrás de esos partidos políticos o de esas posiciones políticas siempre hay como eh, una intención de proteger al capital, en este caso Sí, nacional de los países o incluso transnacional, y siempre va a estar como muy ligado a mantener las estructuras de poder de la sociedad. O sea, esos son discursos que se nutren del racismo, de la inseguridad, del miedo, del antifeminismo, pero lo que buscan, lo que tú dices, tener la gente controlada en el sentido sobre todo a la gran masa de la gente de la clase trabajadora, porque si avanzamos en posiciones a nivel cultural e ideológico, tanto feministas como de diversidad, como antirracistas, como de conciencia de clase, no es que pierda la extrema derecha, sino que pierde el capital, que es un poco la raíz de claro, todo. O sea, pierde un poco la pierde la gente que tiene el dinero, básicamente, diciéndolo de ya, manera un poco coloquial. Y entonces, ahí es un poco también la dificultad de combatir estos discursos, ¿no? Porque puede haber como una iniciativa muy potente por parte de los movimientos sociales o de la ciudadanía, o una intención, pero luego a nivel político y a nivel de encontrar espacios de comunicación tan potentes como los medios de comunicación de masas o llegar a redes a nivel masivo con financiación es imposible. O sea, la izquierda, la izquierda aparte de no tener el capital de su lado. claro. Entonces, yo creo que eso también es como importante en todo esto, ¿no? De que hoy hemos hablado de antifeminismo,
pero en temas de cómo estamos ahora con un auge de los posfascismos, podríamos haber hablado también de antirracismo Sí, y de clasismo, van un poco las tres de la mano. sí. Lo que pasa es que, claro, se hace complicado a lo mejor hablar así un poco de las tres, porque ocuparía mucho Sí, tiempo. al final es un poco movimiento anti contra todas las minorías que amenacen un poco el funcionamiento del sistema. Es algo común, ¿no? O sea, va todo en la misma línea. Aunque no nos paremos a hablar específicamente de cada una de ellas, pero que al final el feminismo, o sea, el feminismo y en contraposición al antifeminismo yo creo que es lo que más se ve, lo que más está en el ambiente porque es el movimiento social, yo creo, vamos, es que yo creo y estoy segura, más grande a día de hoy, que más conlleva, que más gente lo conoce, está involucrada. Y, pero que vamos, que igual que el feminismo, pues el movimiento LGTBI y el movimiento de cada etnia, minoría excluida. Sí, 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 tal cual. Pues bueno, no sé si tienes más que añadir. Llevamos ya una hora, más o menos. Que ya suficiente para los oyentes. Los que queden aquí, los y las que queden son los valientes. Los valientes. Sí, yo creo que ya lo dejamos. Nada, agradecerte una vez más que has estado hoy aquí. Estás invitada a más episodios. De Sociología Urbana haremos uno. Vale, vale. Te tomo la palabra. Vale. Y nada, recordaros que tenéis el blog de Juliana en Sociologueando, se llama. Lo voy a poner en la descripción del podcast. Y nada, para que le echéis un ojo. Gracias a todos y todas por estar ahí una vez más. Nos seguimos en redes y os escuchamos y os leemos en comentarios de qué os ha parecido el podcast. Un saludo. Un saludo, gracias.